Venezolanos en el exilio están solicitando la intervención directa del presidente Joe Biden para que exija respeto a las elecciones primarias conforme a los acuerdos previamente establecidos en las reuniones de Barbados impulsadas por Estados Unidos. Lo que queremos es lograr que la administración del presidente Biden no siga eliminándole las sanciones, todo lo contrario, que debemos reforzar sanciones para que salir de este narcorrégimen de Venezuela. En conferencia de prensa y acompañados de representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y también de los congresistas de Florida, insistieron en que restablezcan las sanciones que fueron suspendidas y continúen presionando al régimen de Maduro para que rinda cuentas por sus acciones. Esta semana, y ante un fuerte cuestionamiento del senador Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, respondió en una audiencia senatorial que si el gobierno de Nicolás Maduro ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomará las medidas necesarias. La congresista María Elvira Salazar, al igual que hizo el senador Rick Scott, le envió una petición al presidente estadounidense. Nicolás Maduro acaba de usurpar, de anular las elecciones primarias, porque claro, no le conviene ir a una elección presidencial en contra de María Corina Machado, que acaba de ganar el 92% de la elección. Sabemos que esos 2 millones de venezolanos hablaron en libertad, pero ahora a Maduro no le convienen los resultados de las primarias. Pero sí le conviene que le levanten las sanciones en contra de PDVSA por parte de los Estados Unidos. No se puede tener las dos, no se puede vender petróleo sin ningún tipo de restricción y a la misma vez opacar y aplastar a la oposición, en otras palabras, a María Corina. Maduro acusó a la oposición, reunida en la Plataforma Unitaria Democrática, de supuestamente violar los acuerdos que firmaron en Barbados. Congresistas estadounidenses insisten en que la justicia chavista busca acabar con las opciones de la oposición de llegar al poder. Bueno, tenemos para hablar de este tema Cuba, Venezuela, lo que está pasando a Orlando Gutiérrez Boronat, aquí en estudio, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, y vía Zoom desde Caracas, la capital venezolana, Alejandro Armas Díaz, periodista y analista político. Orlando, esta mañana estabas en esta conferencia de prensa cubierta por la mayoría, les interesa, les sigue interesando el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela en los medios, a pesar de que ha como mermado un poco la cobertura, ¿no? Hay un chantaje. ¿Y este chantaje lo está ganando el régimen castrocomunista? Yo creo que hay un deseo de un wishful thinking, un deseo no fundamentado por parte de Europa y Estados Unidos de que si tratan bien a los malos se van a portar bien. Y eso no funciona. Si tratas bien a los malos, se ponen peor. Y creo que eso lo acabamos de ver en estas conversaciones con la oposición, de las cuales se han burlado rotundamente al querer desacreditar un proceso que ha sido masivo y que han ratificado a la que es una dirigente histórica de la lucha por la democracia en Venezuela. Alejandro, te hago la misma pregunta a ti desde Caracas. ¿A los malos, si los tratan bien, se portan peor? ¿Cómo se ve desde Venezuela? Sí, efectivamente, no hay mucha evidencia histórica que respalde esa hipótesis de que si a los malos gobiernos, por así llamarlos, se les trata bien, pues entonces van a mejorar su conducta. Y en Venezuela, por lo menos en este momento, hay señales de que eso es lo que está pasando, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos siempre habló de un levantamiento progresivo de sanciones, poco a poco, una especie de dando y dando. O sea, la idea era que ustedes mejoran un poco las condiciones políticas y nosotros levantamos un poco las sanciones y así. Pero el levantamiento de sanciones que hizo el gobierno de Estados Unidos después del acuerdo que suscribieron la oposición y el gobierno en Barbados fue bastante amplio, mucho más amplio de lo que se imaginaba. En todo caso, lo único que podía alentar al gobierno de Maduro a cumplir con el acuerdo era el límite de tiempo, de 6 meses. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que el gobierno de Maduro no parece tener voluntad de cumplir con el acuerdo, pues está tomando medidas nuevamente bastante duras contra la oposición, de las cuales, por supuesto, la principal es ratificar el veto a María Corina Machado, que ganó la primaria opositora, para que sea candidata. Mandar el mensaje de que, a pesar de que en las primarias no tenía nada que ver el oficialismo tiene el control de todo el país. Orlando, definitivamente, tú me hacías una pregunta fuera de cámara, ¿quién controla a Maduro y a Cilia Flores? Yo te respondí que La Habana. Yo creo que las directrices vienen directamente de La Habana. Ahora, ¿La Habana podrá realmente
perpetuar en el poder como lo ha hecho el castrismo a Nicolás Maduro, dándole oxígeno a unas elecciones donde tienen todo el control, a pesar de que el pueblo quiere un cambio, quiere una figura diferente, en este caso María Corina Machado, que representa la democracia? No, yo te preguntaba, yo estoy consciente que La Habana controla a Maduro. Lo que quizá mi pregunta se refería a quién trata de controlar sus puestas en escena, porque este hombre comete unos errores garrafales y unas meteduras de pata. Te vuelvo y te respondo, creo que es La Habana. En Venezuela no hay ningún militar que lo controle. Él tiene directrices del exterior. Eso es lo que yo creo. Es el Quisling del régimen castrista en la ocupación de Venezuela. Y eso yo creo que ese es lo que debía quizás ser una iniciativa que pueda jugar, que pueda emplear la oposición venezolana, que mostrar que esto es un régimen de ocupación, esto no es un gobierno venezolano. ¿Y se demuestra en elecciones? Yo creo que se demuestra, acaban de demostrar ante el que quiera entender en el mundo de que con este régimen no hay salida electoral. Y yo creo que esa ilegitimidad del régimen debe dar paso a, como dice Ernesto Ackerman, una gran movilización para una gran huelga nacional en Venezuela. Alejandro, te pregunto, realmente si la salida no es electoral, a pesar de que muchos tengan la ilusión de hacer algo y opten por esta vía, una huelga general, para no decir una rebelión porque el pueblo no tiene armas, ¿funcionaría para presionar al régimen? Bueno, acá tenemos el precedente del paro petrolero que hubo en 2002, un paro que fue directo a la mayor industria del Estado venezolano, que es PDVSA, la industria petrolera, y que por lo tanto es la principal fuente de ingresos del régimen de Maduro. Eso se hizo cuando Hugo Chávez estaba vivo y no, a pesar de que fue un golpe muy duro para el gobierno de Chávez, no sirvió para removerlo, o ni siquiera sirvió para que Chávez introdujera reformas democráticas. Así que es difícil pensar que eso pudiera funcionar, a mi juicio. Bueno, y yo creo que no funcionó. Yo estaba en esa época Orlando, en Venezuela, y no funcionó porque los empresarios no hay que tener los automercados abiertos porque la gente tiene que comer, los bancos para que la gente saque dinero, y no hubo un compromiso completo para realmente paralizar el país. Orlando, una de las cosas que tú haces en la Asamblea de la Resistencia, además te agradezco como venezolano el estar con la comunidad en esta lucha por la libertad, le duele muchísimo a estos regímenes. Incluso saliste en estos días en un programa completo en RT, en la televisión rusa, donde te señalan, te persiguen por ser un conspirador contra los enemigos de la libertad. Bueno, sí, el régimen comunista de Cuba en diversos medios lleva toda la semana atacando la Asamblea, y lo ha hecho también ahora la televisión rusa. Dice que somos los gestores de una conspiración internacional en contra del régimen. Yo creo que el régimen está preocupado por lo que estamos haciendo. En la Asamblea tenemos una unidad de cubanos, de venezolanos, de nicaragüenses, que estamos luchando conjuntamente por nuestros países. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo, sobre todo en Europa, para que las 27 democracias europeas dejen de financiar al régimen de oprobio que existe en Cuba, que es también el régimen que está oprimiendo a Venezuela y que está oprimiendo a Nicaragua, creo que esa labor le preocupa mucho a ese régimen. Y yo también quería añadir lo siguiente: yo creo que en el 2023 Nicolás Maduro tiene mucho menos respaldo o apoyos dentro de ese régimen que tenía Chávez en el 2002. Por eso creo que la huelga o el paro nacional puede ser una opción. Y sería, porque además ha funcionado en otros países. Alejandro, quiero preguntarte en torno a lo que sigue en Venezuela, ustedes que están dentro del país, ¿no? Una intervención militar no va a ocurrir, ayuda internacional tampoco, hay un panorama geopolítico en el que el interés y los ojos están puestos en el Medio Oriente y en la invasión de Rusia a Ucrania y estas guerras que se están librando. Realmente, ¿cómo visualizas el panorama 2024 cuando hay elecciones en Estados Unidos, pero también las va a haber en Venezuela, donde un régimen como el de Nicolás Maduro tiene el control del TCJ, ya lo vimos, una muestra de ella recientemente, y también del Consejo Nacional Electoral venezolano? Sí, el principal reto ahora que tiene la oposición venezolana es lograr que se levante la inhabilitación que se le puso a la persona que fue electa para que sea su candidata en primarias, que es María Corina Machado. El único recurso que yo considero que tiene la oposición en ese sentido, aparte de las sanciones de Estados Unidos, pero esas sanciones, como acabamos de ver, su continuidad es dudosa. Entonces, lo que pudiera hacer la oposición es, para presionar desde adentro, es algún tipo de movilización ciudadana, alguna forma de protesta. Ahora, eso es todo un reto, porque la población venezolana en general lleva muchos años desmovilizada y con razones que son perfectamente comprensibles. Hay mucho miedo a la represión,
Ahí el grueso de las personas están concentradas en apenas sobrevivir, viven al día por el deterioro inmenso de la economía venezolana. Acá sobrevivir es todo un reto para la inmensa mayoría de la población. Entonces, lograr que la población se movilice políticamente es difícil, quizá no sea imposible, porque, y una señal de eso es el triunfo de María Corina Machado en la primaria, porque si la gente piensa que solo con votar en este régimen basta, yo creo que no hubieran escogido una persona que está inhabilitada, hubieran escogido una persona que sí está habilitada para no tener que lidiar con ese escollo. Pero escogieron a María Corina Machado, que, repito, está inhabilitada. Entonces tal vez la gente sí espera algo más, que hay que presionar de una forma distinta. Y en tal sentido quizá haya una disposición mayor ahora a movilizarse de alguna forma, exigiendo que María Corina Machado sea habilitada. Lo que dice Alejandro Armas, Orlando, es terrible, porque el pueblo que ha puesto el pecho en 2014, 2017, han muerto estudiantes. Heroicamente. Heroicamente, pero los factores políticos, fíjate, el interinato de Guaidó, fracasaron, porque cuando llegan al poder se les olvida el pueblo y a esa gente que luchó. Entonces la gente no quiere volver a repetir esa historia. Entonces, por eso es que les queda la opción electoral como única arma. Yo creo que la opción electoral contra estos regímenes funciona como forma de movilización del pueblo, y creo que Venezuela ha logrado movilizar a esa ciudadanía que estaba en un letargo temporal. Creo que la primaria ha despertado un ánimo, una confianza en sí mismo en la Venezuela cívica, que es importante construir sobre eso. Bueno, y de eso vamos a seguir hablando, incluso de la votación que hubo en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba, 187 países. Y este y otro tema, lo que está pasando con la migración también, y el chantaje que están haciendo, y estas caravanas que se están movilizando que las permiten para llegar a los Estados Unidos. Al regresar, amigos, profundizamos este tema. Repito, la crisis migratoria, una estrategia deliberada, dicen algunos, del eje Caracas-La Habana y el resto de los países comunistas. ¿Será así? ¿Son las sanciones culpables de la crisis migratoria? Orlando y mi tocayo Alejandro nos dirán al regreso.